sí, pasamos a orar con la pastora Patricia. En su tiempo hemos venido a darle gloria a ese Rey de Reyes. Sí. El Señor les bendiga, amada iglesia, amados consiervos del Señor. Es un privilegio estar en este lugar para poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Así que vamos a seguir gozándonos y más que todo porque el Señor quiere hablarnos hoy. Amén. Porque su palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Dice su palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nuestras células, huesos, tuétanos, y discierne los pensamientos y el corazón. Amén. Esa palabra sana trae libertad cuando la creemos. Amén. Así que en esta mañana vamos a abrir la palabra del Señor. No sé si me han puesto allá atrás el tema así. El tema de esta mañana es aviva el fuego. Y pues hoy traigo una enseñanza, de esta mañana pues me han dicho una enseñanza y me encantan las enseñanzas porque aprendo y queremos tener un espíritu enseñable y moldeable en las manos del Señor. Y cuando dejamos que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, Él hace cosas maravillosas en nosotros. Amén. Así que vamos a abrir 2 de Timoteo, el tema es aviva el fuego. Amén. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 7. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. 2 de Timoteo 1, versículo 1 al 7. Amén. Y leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos que a través de ella tú hables a nuestros corazones y a nuestras vidas. Espíritu Santo. Amén. 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 Pues hoy el tema es aviva el fuego. Aviva el fuego. Y hay una de las cosas que el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe. ¿Y quién era su hijo en la fe? Era Timoteo. Recordemos que Timoteo desde muy joven, aún desde muy pequeño, su madre le había enseñado, tanto su abuela le había enseñado las escrituras, ¿verdad? Su padre era griego y él tenía el conocimiento de las palabras del Señor. Y nos dice la escritura que nació en la fe y quien fue su mentor fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue el mentor de tal manera que le enseñó. Y Pablo lo veía como un hijo, mi hijo amado, le dice a Timoteo, el cual sé que la fe que está en ti es una fe no fingida, es una fe verdadera. ¿Sabe por qué? Porque la fe también se puede vestir de apariencia de piedad. Pero el Señor no quiere apariencias de piedad ni una fe fingida, quiere una fe viva, una fe verdadera. Y le exhorta a Timoteo, quien fue el pastor de la iglesia de Éfeso y fue también un misionero con Pablo.
Y dice que este joven tenía igual como muchos de nosotros cuando éramos sido jóvenes. Yo vine a la edad de los 17 años al Señor, con inseguridades, con tantas cosas. Pero el Señor, a medida que va llenándonos del fuego de su presencia, nos trae confianza y nos trae confianza en su palabra. Y era una de las cosas que le dice, te exhorto, le dice, exhortando a Timoteo a que avive el fuego del don de Dios. Lo que se te fue impartido, el llamamiento santo que se fue dado, le dice el apóstol Pablo. Y le dice en 1 Timoteo 4:12, que nadie tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y le dice, sé ejemplo a los demás, no importa tu juventud, porque saben muchas veces los jóvenes se tienen en poco, y parecía que también Timoteo se tenía en poco. De tal manera que en algunos capítulos, incluso en 1 Corintios 16, cuando lo manda el apóstol Pablo a los corintios, porque había muchos problemas dentro de la iglesia, como hoy en día hay en las iglesias, porque ninguna iglesia es perfecta. Si usted está buscando una iglesia perfecta, se equivocó. Seremos perfectos cuando el Señor venga. Amén. Mientras tanto, aquí el Señor nos va moldeando, nos va enseñando y tenemos que asumir el carácter de Jesucristo. Ahí es que tenemos que llegar a ese nivel, amén. Y dice la palabra que allí le dice a la iglesia de Corintios, miren, va a ir 1 Corintios 16, si quiere verlo, el 10 al 11 los tengo aquí. Le dice al Timoteo, mirad que Timoteo va a vosotros, tratarle con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie lo tenga en poco, sino que encaminarle en paz para que venga a mí, porque yo le espero con los hermanos. Una de las cosas que le decía también cuando mandaba a Timoteo, porque era demasiado joven, le decían, cuando ustedes vean a Timoteo es como que me vean a mí, porque tiene mi autoridad. Y es lo que le decía. ¿Y por qué digo todo esto? Porque muchas veces los temores y las inseguridades nos hace ver, amados hermanos, nos hace minimizar ante el llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y Dios nos ha llamado a avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, avivar el fuego del don. ¿Qué viene el don? El don viene del griego charis, que significa, amados, los regalos que Dios da. De ahí viene, hermano, el charisma, que es la gracia de Dios para nosotros. Es el regalo inmerecido de Dios hacia los hombres. ¿Y sabe lo que significa? Muy rápidamente, porque lo que significa avivar, la palabra avivamiento no está dentro de las Escrituras, pero la palabra avívame sí. Aviva el fuego también. ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que significa avívame? Significa revivir, avivar, preservar, reanimar. Escuche bien lo que significa el concepto para que podamos entender. Dice reanimar, resucitar. ¿Eh? Aviva, resucita, avívame. Cuando le dice el salmista David, dice en el Salmo 137, aparta que mis ojos no vean vanidad y avívame en tu camino. En pocas palabras, le está diciendo, David, resucítame, dame vida, levántame, sáname. Mire, significa sáname, vivifícame. Avívame significa estar vivo. Estar vivo. Estar vivo significa, y ahora avivar significa, escuche bien, significa abrir los ojos, despertar. ¿Sí? Despertar, levantar, velar. Y ahora la palabra muy importante, vuelve a encender. Volver a encender. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, enciende, que no se apague en ti lo que se ha sido impartido. Y Dios nos ha impartido muchas cosas, nos ha impartido regalos, nos ha impartido dones. Pero muchas veces, amados hermanos, los dones han quedado allí inmovilizados. Y muchas veces el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros también lo hemos dejado aparcado. ¿Por qué? Porque muchas veces han venido temores, miedos, las cosas de la vida. Ya nos hemos distraído, las distracciones, tantas cosas nos hacen aparcar el fuego que el Dios ha puesto en nosotros. Amén. Pero el Señor le dice a través de Pablo, aviva, vuelve a encender. Vuelve a reanimar. Vuelve a la vida. Resucita aquello que se te ha sido impartido. Y de alguien yo quiero hablar también, aparte de Timoteo, han habido muchos avivamientos, amados hermanos, en cuanto a la palabra del Señor. Y hubo un hombre al cual el Señor lo llamó desde muy pequeño, a un rey. Este rey, muchos lo conocerán, es un rey el cual hizo unas reformas tremendas en Israel. Y este rey se llamaba Josías, el rey Josías. ¿Y sabe qué? El Señor llama al rey Josías.
Y antes de él, sus antepasados, recordemos que su bisabuelo fue Ezequías. ¿Se acuerdan de Ezequías? Ezequías también hizo unas reformas, pero no tan extraordinarias como las hizo Josías. Pero Ezequías fue también un modelo fue su bisabuelo para Josías. Manasés, quien era el abuelo directo de Josías, dice la palabra del Señor que hizo lo malo. Sabe que Dios evalúa a cada uno de nosotros, también nos evalúa, el Señor nos pesa. Y dice la palabra en el libro de los Reyes que evaluaba los reyes cuando eran buenos. Dice, este rey era bueno, este rey fue malo. Y dice la palabra que Manasés fue malo, de tal manera que este hombre aún pasó a sus hijos por el fuego, uno de sus hijos por el fuego, entregándolo a Moloc. Y no hablar de Amón, quien fue el padre directo de Josías. Fue malo, fue malo. Pero imagínense, Josías tuvo un corazón distinto a su abuelo, a su padre. ¿Sabe por qué? Porque el hijo no llevará el pecado del padre. ¿Sabe qué? Dios es un Dios de generaciones, y yo lo creo, Dios es un Dios de generaciones. Pero cuando usted viene a Cristo, las maldiciones generacionales se cortan en el momento que usted acepta a Jesucristo. Se rompen. Y eso lo vemos aquí en la palabra, porque dice la Escritura, no llevará el pecado el hijo del Padre. Porque en el momento que usted conoce al Señor, todas esas maldiciones se han roto en el nombre de Jesús. Usted no tiene que usar otra estrategia. Ya la sangre de Cristo ha sido suficiente para limpiar nuestros pecados y nuestras maldades y llevarse toda maldición generacional. Josías fue un hombre el cual conoció al Señor y también avivó el fuego que se había apagado en Israel. ¿Y de qué manera se apagó el fuego en Israel? Fue tremendo. Primero, hermanos, es necesario que para avivar el fuego haya un despertar espiritual. Haya un despertar espiritual. ¿Se acuerdan ustedes la palabra avivar? Es despertar, es volver a encender. Muchas veces la iglesia duerme, nos hemos dormido. Y el Señor quiere levantarnos a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es aquel que habita en nuestro interior. Es esa voz en nuestro corazón que muchas veces el Señor nos habla y nos llama. Vuelve a encender el fuego que hay en ti. Una de las cosas es que el pueblo de Dios había llegado a un letargo espiritual y habían hecho lo malo delante de Dios. Esta historia nos habla en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes capítulo, pueden leer en casa porque los capítulos son largos. El capítulo 22 y 23 de Reyes, ahí habla la historia de Josías, y también en Segunda de Crónicas nos habla la historia de Josías. Y la Escritura dice que ellos se habían ido a un letargo espiritual, habían quedado dormidos espiritualmente. Y más que dormidos, hermanos. Dice que los reyes que se levantaron fueron malvados, fueron perversos. Manasés, ¿sabe lo que hizo Manasés? Levantó altares por todos lados. Altares demoníacos, a Baales, a Cera, a Moloc. Pasaban a sus hijos por el fuego. Dice que en el valle de Hinnom los quemaban. De tal manera que para calmar las conciencias, dice que los gritos de los niños, tapar la conciencia, de tirar a los niños en el fuego y no escuchar los gritos de los niños, dice que usaban tambores, po, 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 de tal manera que cada vez que echaban a un niño al fuego, y escuchar los llantos de los niños, no escuchaban los llantos de los niños, lo que escuchaban eran los tambores y ¡fu! Por lo menos apagaban un poco el pecado de sus conciencias. Pero era terrible el estado al tal grado que había llegado Israel. De tal manera que la palabra de Dios también se había olvidado. ¿Sabe qué nos dice Efesios 5:14, 17? Dice, por lo cual te dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Miren lo que dice la palabra, ¿verdad? Avívame es volver a resucitar, resucítame. Levántate de entre los muertos, dice el Señor, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo, con diligencia, siendo cuidadosos, velando en todo tiempo. Dice, con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué días estamos viendo? Días tremendos también. Los días son malos y cada vez van a ser peores, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse, pero el Señor está con su pueblo. Amén. Por tanto dice, no seáis insensatos, que es lo contrario, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. ¿Cuál es la buena voluntad del Señor? Como dice Romanos, agradable y perfecta.
¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros nos levantemos, que si nos hemos dormido, entrado el letargo espiritual, podernos levantar en el nombre de Jesús. Aviva el fuego, vuelve a reavivar el fuego. Y para volver a reavivar el fuego, ¿qué tenemos que hacer? Alimentarlo. Tenemos que alimentarlo. Con el hambre, con la sed. Así es como comienzan los avivamientos en cada vida, en cada corazón. Él nos ha dado avivamiento a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos hizo resucitar de entre los muertos, nos dio una vida, nos dio una esperanza. Nos ha dado una nueva dirección. Pero el Señor nos llama ¿a qué? A avivar el fuego. ¿Sabe qué? Una de las cosas que todo avivamiento que produce fuego trae consigo cambios. Si no hay cambio, es mera emoción, perdóneme. Si no hay cambio, es mera emoción. ¿Sabe qué? Que también a lo largo de la historia han habido falsos avivamientos. Y hoy nos encontramos, amados hermanos, en uno de los tiempos más tremendos de la iglesia cristiana. Sí, donde muchas veces se ha levantado fuego extraño en muchos lugares. Jesús y los apóstoles nos advirtieron en repetidas ocasiones que en los últimos tiempos, hermanos, se levantaría la apostasía. Y hoy, pues, mucha gente cree que se está viviendo avivamientos cuando de verdad se está viviendo emocionalismo. ¿Sabe qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el verdadero avivamiento trae cambios, trae reformas. Cuando Josías dice la palabra que escuchó acerca de la palabra del Señor que había sido olvidada, ¿sabe por qué? Porque en la casa de Dios, en el templo, en el lugar donde habían puesto el arca del pacto, en el templo de Salomón, dice la palabra del Señor que habían ahí metido también utensilios para adorar a diferentes dioses, a Baal. Y por allí, hermanos, dice que cuando comenzaron a hacer limpieza, ya a los 18 años, porque desde los 8 años comenzó a reinar Josías, de la mano de los sacerdotes y de los profetas, los que estaban delante, los ancianos. Dice que desde pequeño fue instruido en la palabra del Señor, de tal manera que este hombre amó la palabra, amó a Dios. Y dice que cuando él escuchó, el sacerdote Hilcías trajo un pergamino de Deuteronomio, de la ley. Dice, lo que ellos habían olvidado, dice que cuando él escuchó que habían hecho lo malo delante de Dios, que aún su propio padre había levantado altares, su generación pasada había levantado altares. ¿Sabe lo que él hizo? Le dolió tanto en su corazón que él rasgó sus vestiduras. Y dice que él mandó a consultar a una profeta, la cual era la profeta Hulda. Dice, le mandó a preguntar, ¿qué haremos? Pero el corazón de Josías estuvo dispuesto a que, si Dios quería volver a encender el fuego, a hacer cambios. ¿Sabe qué? Necesitamos cambios para que se encienda el fuego en nosotros. ¿Queremos fuego de Dios? Amén. Entonces necesitamos muchas veces cambios en nosotros, reformas en nosotros. Este hombre vino y comenzó a quebrantar todos los altares falsos, todas las cosas que sus antepasados habían hecho. Y una de las cosas que, si queremos avivamiento, lo que primero debe haber en nosotros, si queremos avivamiento en nuestras casas, primero en nuestra vida, porque el avivamiento debe empezar, debe de partir en nosotros primero. Y queremos a nuestra familia, queremos a nuestro entorno, a nuestros países, primeramente debe de venir, está acompañado de un verdadero arrepentimiento, profundo arrepentimiento. De una metanoia, de un cambio, de una conversión. Si no hay conversión, no puede haber avivamiento. Perdóneme, es emoción. Hay mucha gente que está emocionada por el momento, sienten el fluir del Espíritu Santo, pero luego sus vidas son iguales, son lo mismo. No hay cambios. Entonces no me digas que estás avivado, no me digas que estás en fuego. Porque si vives con lo mismo y vives con el mismo odre viejo o con la misma ropa vieja, no hay cambio. Tenemos que romper todo eso. Hay que romper los odres viejos para que el vino nuevo esté en odres nuevos. Amén. Porque a veces estamos allí y decimos no, pero no hay cambio, no hay fruto. Hermano, bendito el Señor que nos puede dar todos los dones que Él quiera.
Pero Él nos impresiona por los dones que tú tengas. O por lo bonito que cantemos, toquemos, hagamos. No se impresiona por eso. Puedes tener 2, 3 ministerios. No se impresiona por eso. Es el fruto. El fruto que tú estás dando. ¿Qué estamos dando? ¿Qué fruto estamos dando? El Señor dice que viene por frutos dignos de arrepentimiento. Y para que haya avivamiento, lo primero que yo tengo que decirte es que debe de haber, para que haya avivamiento, arrepentimiento genuino, conversión, cambio. En todo, en la manera de pensar, en todo. Ya no somos los mismos. Dijo Jesús que por sus frutos. Ay, así es. Josías, ¿qué hizo? Y Josías comenzó a hacer cambios. Lo primero, reformas. Vamos a reformar aquí las cosas. Y comenzó, cuando leyeron, dijo él, ay, hubo un despertar y dijo, no, hemos pecado delante de Dios. Llamó a todo el pueblo, y le dijo al pueblo, venid todos. Aquí vamos a hacer un pacto porque no va a ser solo mío. Y llamó al pueblo, qué lindo. Cuando hay despertares dentro de los líderes, ¿verdad? Llamamos al pueblo y decimos, hemos pecado, hemos hecho mal. Vamos a hacer esto, vamos a cambiar. Y llamó al pueblo. Y le dijo al pueblo, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas bien. ¿Saben lo que hizo? Acabó con la idolatría de su tiempo, el paganismo, el pecado. Derribó altares. Para avivar el fuego de Dios, nuestras vidas deben de tener un corazón dispuesto. Eso sí quiero que me ponga, Segunda de Reyes 22. Sí quisiera que me lo ponga 18 al 20. ¿Sabe lo que pasó en el corazón? Hay que tener un corazón dispuesto, porque si yo quiero cambios, tengo que estar dispuesto. Si yo no estoy dispuesto, olvídese, puede venir el mejor predicador a orar por usted, pero no va a pasar nada. Se lo digo de verdad. Puede venir el mejor ungido, pero si no parte en usted, olvídese. Amén. Tiene que haber un corazón dispuesto, y fue lo que pasó en Josías. ¿Sabe lo que hizo Josías? Segunda de Reyes 22, 18, 20. Dice, mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así ha dicho, preguntéis así, y diréis así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, que dice, y su corazón, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová. Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendría a ser asolados y malditos, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no volverán tus ojos. Verán todo este mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron esta respuesta al rey. Miren la respuesta que tuvo de la profeta, que sus ojos no verían el mal, pero lastimosamente luego las demás generaciones sí la vieron. Fueron al cautiverio a Babilonia, recuerden, los 70 años, porque no hicieron lo bueno delante de Dios. Pero Dios le dijo, tú no verás mal, porque tu corazón ha decidido cambiar. Dice el Salmo, nos habla el Salmo 23, el versículo 5, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, ¿qué dice? Todos los días. El bien y la misericordia a los que aman la palabra de Dios, a los que le siguen al Señor, a los que quieren cambios, quieren un cambio de dirección. Esto fue lo que hizo Josías, y me encanta cuando le dice, se enterneció tu corazón. ¿Sabe qué? Muchas veces Dios no obra con ese fuego porque tenemos el corazón duro. Lo endurecemos. ¿Y sabe por qué lo endurecemos? Porque muchas veces no queremos perdonar. Muchas veces hay cosas que vemos, injusticias, tantas cosas, y endurecemos el corazón. Y decimos no. Sí, lo guardamos. Tenemos que guardar el corazón, pero no llegar a endurecerlo. Porque después, amados hermanos, cuando Dios nos hable, no vamos a escuchar. Se enterneció tu corazón. Deja que en tu corazón ministre el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque a veces no queremos aflojar las cosas que el Señor nos pide. No queremos renunciar.
Ay, amados, ser discípulos no es solo de nombre, es renunciar, es muerte. Eso es ser discípulo. Morir. Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis por mártires. Y me seréis por mártires. ¿Sabe que esa palabra testigo viene del griego marturión, que significa me seréis por mártires? La palabra verdadera es me seréis por mártires. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues haber resucitado con Cristo. Mirad las cosas de arriba, no las de la tierra, dice Pablo, porque muertos sois, dice. Y vuestra vida está escondida en Cristo. O sea, hermanos, estamos muertos para el pecado. Romanos 6, estamos muertos para el pecado. Estamos muertos para el mundo, pero estamos vivos para Dios. Amén. Estamos vivos para Él. Aleluya. Estamos vivos para Él. Somos olor agradable a Dios. Aunque para el mundo somos olor a muerte, pero somos olor agradable para el Señor. Qué lindo, hermanos. Mire, una de las cosas que dice la palabra que se enterneció su corazón, hay que tener el corazón dispuesto. Daniel dice la palabra, me encantan los hombres de la Biblia y mujeres que tuvieron fe, ¿verdad? Y muchos de ellos están dentro de Hebreos 11, el salón de la fe. Nos habla acerca de que él enterneció su corazón, pero estuvo dispuesto. Y Daniel también desde muy joven, cuando lo llamaron a Babilonia, lo primero que él hizo fue que estuvo dispuesto. Dispuesto a no contaminarse con la comida del rey. Y tenemos que guardar el corazón para no contaminarnos de mucha basura que Satanás quiere meter en él. Entonces, una de las cosas es que tenemos que estar dispuestos. Arrepentimiento verdadero, genuinos, cambios. Estar dispuesto a decir, perdóname, Señor, porque he pecado contra ti. Usted sabe la área donde usted falla al Señor. Yo sé cuál es también mis fallas. Usted las conoce. Pero la cuestión es que tenemos que reconocer. Porque si no reconocemos, ahí es donde está endurecido el corazón. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que muchas veces dicen, no, yo no soy así. Pero sí. Hay muchas veces están lo que es el yo ciego, uno de los cuadros del marco de Johari. Dice, está el yo ciego, el cual dice, bueno, la persona no ve lo que es, pero la gente de afuera sí. El yo público, la gente de afuera ve. Y muchas veces, aun cuando nos hablan los pastores, nos enseñan, es porque el Señor nos corrige a través de su palabra. Porque Dios quiere cambios. Queremos fuego, pues tenemos que proceder a los cambios que Dios quiere en nosotros. De estar dispuesto en el corazón. Cuando hay avivamiento en nuestra vida, viene la renovación. Que vemos arrepentimiento, conversión, que vemos corazón dispuesto. Y la tercera cosa es que hay una renovación. Daniel estuvo dispuesto a no contaminarse y Dios lo usó de una manera impresionante. Hasta el final de sus días. Tremendo Daniel, que aún hasta los leones se callaban delante de él. Tremendo. Mire, viene la renovación cuando hay arrepentimiento, seguimos los pasos, estamos dispuestos de corazón, viene la renovación. En el capítulo 3 de Segunda de Reyes, 23, se nota, amados hermanos, la obediencia que tuvo en reanudar el pacto de obediencia. Y otro de los pasos es la obediencia. Llamó al pueblo. Miren lo que dice. Primero llamó al pueblo, reanudó el pacto. Dijo, pues vamos a obedecer. No solo yo, el pueblo. Llamó a la obediencia. Primero, exhortó a la obediencia. Josías. Segundo, en Segunda de Reyes 23, del 1 al 3, puede usted escribirlo allí o leerlo en su casa. Hizo sacar dentro de la casa de Jehová, dice, todos los utensilios que habían sido hechos
para Baal y Aser y todo el ejército del cielo, que su padre había metido dentro de la casa de Dios. Y él dijo, fuera todo esto, se va. Lo sacó, lo hizo polvo. Tercero, dice que quitó a los sacerdotes idólatras, hermano. Lo quise traer en punto para que usted lo vea y lo lea en casa, que esto es precioso. Hizo quitar a los sacerdotes idólatras que quemaban en los lugares altos inciensos a Baal. Miren, al sol, a la luna y a lo que es los signos del zodiaco. Sí, los signos zodiacales. No, ¿tú qué eres? Yo Sagitario. No, ¿tú qué eres? Leo. Y hay cristianos que todavía están en eso. ¿Aló? Yo veo que por allí se quedaron allí. Que la verdad, hay cristianos que todavía están, oye, ¿y qué dice allí? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a deparar? Perdona. La palabra más segura y más profética para nuestra vida es la palabra de Dios. Así que su destino está ahí, está en la palabra de Dios. Amén. Pónganlo en las manos del Señor. Cuidado porque esas cositas parecen tonterías, pero son pequeñas puertitas que usted va abriendo. Espirituales y que van dañando, y luego se van viendo cosas más grandes. Mire lo que hizo, los signos zodiacales, fuera, todo eso. Ay, mire, hizo algo tremendo este hombre. A mí me llamó la atención en el 2 de Reyes, capítulo 23, versículo 20. ¿Sabe qué? Hizo lo mismo que hizo Elías. A mí me llamó la atención tan fuerte porque mató a los sacerdotes falsos. Dice, en los lugares donde ellos mismos quemaban incienso y habían hecho pecar a Israel, los llevó y los mató. Tremendo. Erradicó totalmente el pecado con mano dura. Ay, es que nuestro Dios es amor. Ay, hermano. Sí, nuestro Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Dios nos ama, pero ¿por qué nos ama? ¿Qué dice Hebreos 12? Nos corrige. Usted ve allí capítulo 12, léanlo en casa y usted lo verá. Nos corrige. Su palabra nos corrige. Y cuando viene la disciplina del Señor, la palabra nos habla acerca de la disciplina del Señor y nos exhorta. Habla también acerca de cuando viene la dureza de la mano de Dios también. Y Dios nos trata en el camino. ¿Por qué? Porque el padre que ama a sus hijos, ¿qué hace? ¿Por qué los corregimos a nuestros hijos? Porque los amamos, porque no queremos que se pierdan. Lo mismo hace Dios con nosotros. Y a veces, de verdad, a veces Dios tiene que tratarnos, pero luego sentimos el amor de Dios. Porque luego usted siente, ay, ese alivio. Y usted dice, qué lindo es Dios. Él lo hace porque Él nos ama. Lo hizo y erradicó totalmente, ¡fua!, a los falsos sacerdotes. Lo mismo que Elías, los falsos profetas, ¿dónde? Dice que los mató allí. Y dice la palabra del Señor donde los había citado, y lo hizo lo mismo Josías en los lugares altos donde ellos habían quemado incienso. La quinta cosa que él hizo, ¿sabe qué hizo? Que derribó los altares falsos, usted lo puede ver allí. Derribó lugares de prostitución, la Biblia lo habla así, prostitución idólatra. Ajá. ¿A quiénes? A Acera, a Baal, a Quemos. ¡Uf! Derribó, ahí está lo que su antepasado hizo, Manasés. Su abuelo, lo que hizo en el capítulo 21, usted lo ve en 2 de Reyes, lo que hizo él, que mató a uno de sus hijos, lo quemó. Dice que derribó allí ese lugar en el valle de Hinnom de Tofet que habían hecho también para pasar a sus hijos por el fuego. Todo eso lo quitó. Derribó todos los altares que habían edificado. Y dice la palabra del Señor que aún sacó los huesos de los que estaban alrededor, de toda esa gente que había adorado también esos ídolos. Y dice que los quemó ahí mismo. ¿Y sabe qué? Hay algo tan poderoso en la palabra que de Josías ya se había hablado 300 años antes. ¿Sabe usted? Sí, mírelo. Había una doble profecía, está en 2 de Reyes 21:6. Ahí habla acerca, Primera de Reyes, póngame hermana, perdone, Primera de Reyes 13.
del 1 al 3. Primera de Reyes 13, del 1 al 3. Mire, se había profetizado de Josías. ¿Y quién lo profetizó? No se sabe. Fue un profeta por allí, hermanos, que se desconoce, fue un profeta desconocido. 300 años. ¿Sabe por qué? Porque Jeroboam había levantado. ¿Quién era Jeroboam? Jeroboam fue el siervo de Salomón. El que cuando se dividió el reino en dos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Salomón había hecho lo malo delante de Dios, apostató de la fe, levantó, tuvo mismo mujeres. Dice la Biblia que las mujeres le llevaron a que su corazón se desviara. E hizo y dice la palabra de Dios que hizo pacto con estas mujeres y también les levantó altares a sus mujeres. Y allí se dividió el reino. Y por amor a David, el Señor le dejó la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero dice la palabra del Señor que allí los reyes del norte, ninguno fue de la dinastía de David. Solamente los del sur, como lo fue Josías. Josías fue de la dinastía de David. Y miren lo que dice la Escritura. Ahí lo tiene allí. Primera de Reyes 13, del 1 al 3. Se profetizó y una de las cosas es que se hace mención a este profeta cuando comienzan a sacar todos esos huesos para quemarlos en Segunda de Reyes 23. ¿Me lo puso ahí, hermana? No. Vale, lo voy a buscar rápido. Segunda de Reyes. Primera de Reyes 13, perdón. Y después nos vamos a Segunda de Reyes. Eso es para que usted lo vea, estamos en esta enseñanza bíblica. Primera de Reyes 13. Del 1 al 3. Dice, he aquí que un varón de Dios, por la palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, estando Jeroboam junto al altar de quemar incienso. Aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así dice Jehová. He aquí la casa de David nacerá, de la casa de David, escuche bien, de la casa de nacerá, de la casa de David, un hijo llamado Josías. Aleluya. Mire que hasta el nombre Dios dio de este hombre, igual que a Ciro, ¿verdad? Tremendo es nuestro Dios. Josías, el cual sacrificará sobre ti, dice, a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Eso lo hizo Josías. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él se derramará. Mire, ahora váyase un ratito rápido. Eso fue lo que se profetizó en los días de Jeroboam, que fue el primer rey del norte. Y para que no se pase la gente a Jerusalén, donde era el lugar de adoración. ¿Sabe lo que hizo Jeroboam? Levantó altares, levantó ahí baales de adoración. Entonces dijo, no. Y cogió como capital Samaria y dijo, aquí es el lugar donde se adora. Aquí es el lugar donde se va a adorar. Entonces imagínense allí, cuando Jesús se encuentra, eso está en Juan capítulo 4, con la mujer samaritana, ¿verdad? No, es que dicen que este es el lugar de adoración. No, Samaria es el lugar. Y el Señor le dice, mujer, vendrá el día en que ni Samaria ni Jerusalén, sino que donde todo hombre, toda mujer alce sus manos, ahí estará el Espíritu de Dios con él. Amén. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad para alabarle y para adorarle. Amén. Segunda de Reyes 23. Mire, 15. Ay, yo no sé por qué me pasa abajo. Segunda de Reyes 23. Mire lo que dice. 15, 18. Se cumple la profecía. 300 años después, dando el nombre de tal hijo que iba a venir de la descendencia de David. Segunda de Reyes 23, del 15 al 18. Mire lo que nos dice. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de cera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió, escuche bien lo que hizo, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra que Jehová había profetizado, el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Ajá, ¿de quién era ese monumento? Era de ese profeta el cual había anunciado. Mire, escuche bien. Dice, ¿de quién es este monumento? Y los de la ciudad respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre este altar en Betel.
Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. No quemaron los huesos de este hombre que había profetizado hace 300 años. Pero de todos esos idólatras, dice que los sacó y contaminó, ¿qué cosa? Los lugares que ellos creían que era adoración verdadera a Dios. Y hermano, yo leía todo esto y yo lloraba, mi corazón lloraba. Yo decía, ¿cómo podían llegar a ese extremo? El pueblo de Israel, ¿cómo pudo llegar a ese extremo? Y sin embargo, hermano, de diferente manera también nosotros llegamos a extremos. Sí, hermanos, llegamos a extremos. De tal manera que el Señor quiere que nosotros avivemos, alimentemos el fuego de Dios. ¿Pero cómo? Con oración, con la palabra, con la obediencia. Buscando a Dios, viviendo lo que Él nos pide a través de la palabra de Dios. Amén. Cuando amamos a Dios, hermano, no nos va a ser difícil obedecer. Porque el Señor nos va a enseñar. Y aunque te cueste, pero el Señor te va a enseñar. Y va a ser fácil cuando renunciamos a todas aquellas cosas que Dios nos pide que dejemos a un lado. Amén. Mire, dice, otra de las cosas que hizo Josías es que restauró la Pascua. ¿Sabe la Pascua, verdad? Pesach, el cual se había dejado de celebrar. ¿Sabe, hermano? Se había dejado de celebrar desde el Día de los Jueces. Se habían olvidado de volver a restaurar aquello que el Señor les había dicho que hicieran. ¿Cuántas veces olvidamos también las cosas que Dios nos manda hacer? Hacemos pactos con Dios. Oh, Dios, yo te prometo que este año, ahora que viene el año nuevo, mejor no haga promesas que no pueda cumplir. Oh, este año yo prometo. Y de verdad, y otra cosa, es peligroso. Cuando se está alegre y hace pactos. Piense bien, porque luego le va a costar cumplir. Así que cuando esté alegre, piénseselo bien. Y hay gente que hace pactos y dice, oh Dios, yo este año voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Se te pasaron los 64 días y vas al último y te das cuenta, ay Señor, y hice tantas promesas, hice tantas y ni una he cumplido. Entonces es importante que de verdad, si vamos a hacerlo, hagamos en serio las cosas con el Señor. Restauró la Pascua, la cual había sido olvidada. Miren, habían olvidado la ley de Dios. Muchas veces hasta la palabra de Dios la olvidamos. Por eso, hermanos, que muchas veces cuando hay fuegos extraños, no los distingue la gente. ¿Sabe por qué? Porque no hay discernimiento espiritual. No hay discernimiento en la palabra. ¿Y qué hace la gente? Cuidado como Nadab vio. El mismo fuego extraño que ellos provocaron los consumió. Por eso la gente se deja llevar por todo lo que escucha. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Escudriñar la palabra de Dios. Algo se enseña en el altar, escudriña la palabra de Dios. Dice que cuando Pablo iba a los de Berea, fue a los de Berea, dice que ellos escuchaban a Pablo, pero luego ¿qué hacían? Ellos examinaban a ver si era cierto. A un Pablo, Pablo, examinaban si era cierto lo que se les decía. Verificaban. Nosotros, amén, como los borregos, hermano. ¿A que sí? Yo le enseño a la iglesia aquí están los hermanos que me han acompañado. Y yo le digo, hermano, si aún ustedes están viendo una cosa rara, ustedes me avisan. ¿Sabe por qué? Somos humanos, fallamos. Pero tenemos que pedirle al Señor que no seamos, como dijo el salmista David, no sea confundido yo jamás, líbrame en tu justicia. Siempre le oro a eso, Señor, líbrame en tu justicia, que no sea confundida jamás y líbrame. Hazme ver lo que yo no veo y muéstrame tu palabra. Amén. Entonces, tengamos cuidado. Hablo de los fuegos extraños, porque sí, son fuegos extraños los cuales Dios nos quiere. Ellos llevaron fuego extraño delante del Señor.
Y hoy en día, hermanos amados, hay mucha apostasía. Mucha apostasía. Muchos se han salido de las Sagradas Escrituras y se están enseñando barbaridades. Por eso el pueblo tiene que ser pronto también para oír, tardo para hablar, pero pronto para escuchar y saber lo que la palabra de Dios dice. Cuando hay comunión, hay discernimiento espiritual. Cuando no hay intimidad, hermano, olvídese. Dios nos muestra. Y cuando tenemos el conocimiento, pero el mero conocimiento no sirve si no lo encarnamos en nuestra vida. Tenemos que hacerlo carne en nosotros. Amén. Restauró la Pascua, algo que se había olvidado. Desde los tiempos de jueces, de los jueces, de la teocracia de Israel. Josías dice, barrió con los encantadores, los adivinos, los terafines, con todas las abominaciones. Este hombre hizo unas reformas tremendas. Pero él dijo, yo quiero cambios. Y durante ese tiempo Dios le dijo, tú no vas a ver el mal que va a venir sobre esta nación. Y Dios le honró a Josías. Aunque murió en batalla, pero lo honró a Dios. Lo honró, porque él honró a Dios. Dios honra a los que le honran. Pero dice que a los que tienen a Dios en poco, a los que menosprecian a Dios, Dios los tiene en poco. Así que no menospreciemos lo que Dios nos da. Si Dios nos habla en este día, cambiemos aquellas cosas para que el avivamiento de Dios venga a nosotros. Avivemos, alimentemos el fuego de Dios. Alimentemos el fuego de Dios, buscando la presencia de Él, con más hambre, con más sed. Amén. Y una de las cosas, segunda de Reyes 23, 25, es que no hubo otro rey. Escuche bien. Segunda de Reyes 23, 25 dice que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. Escuche bien, de toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual, No nació otro igual y no hubo otro que se convirtiese al Señor con todo su corazón. Segunda de Reyes 22, 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo, escuche bien, de la dinastía de David, hizo todo, anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Qué lindo la reforma, los cambios que este hombre hizo. Y es importante que nosotros tomemos decisiones. Y esas decisiones van a marcar resultados. Pueden ser buenos o pueden ser malos. Tú escoges. Pero tenemos que estar dispuestos. Quinto punto, hermano. ¿Cómo promuevo yo el avivamiento del fuego en mi vida? Primero, hermano, a través de tener lo que dijimos, un corazón dispuesto. Buscar a Dios, renunciar a todo lo que nos impide el fluir del Espíritu Santo. ¿Sabe? Porque Dios resiste a los soberbios. Hay un pecado grande muchas veces en las congregaciones. No es adulterio, no es fornicación, son pecados. Pero el más terrible que lleva a lo más hondo a los cristianos es el orgullo espiritual. Entonces, eso también bájele. Bajémosle el tono, ¿no? Bajémosle. Ser fervientes. Perseverando, ¿dónde? En el cuarto de oración. Alguien dijo en el cuarto de guerra. Hubo un hombre muy común que por su oración, era apasionado en su oración, ferviente. Santiago lo describe, Santiago 5. Elías, dice, estaba lleno de común como nosotros, con errores, con fallas. Sin embargo, había algo en su corazón, un movimiento distinto. Pasión, fervor, amor por Dios. Pero allí dice que su oración, ¿qué hizo? Que durante 3 años no lloviese. Cuando Dios dijo, está listo el pueblo, ve tú. Nuevamente oró a Dios y vinieron las aguas. ¿Por qué? Porque había intimidad. Había intimidad con Dios. La intimidad marca todo. Los grandes avivamientos que han venido es cuando se han metido los cuartos de oración, ¿verdad? Es la oración, hermano. Buscar la presencia de Dios en oración, en fervor, en obediencia, en pasión, en amor. Levantémonos. Reconocer la necesidad de Dios. Abandonar, hermano,
Aún todos los pecados que no nos dejan avanzar. Hay pecados ocultos. Hay gente que muchas veces tiene pecados ocultos. ¿Cree que nadie lo ve? Pero Dios lo ve. Dios lo sabe. Por eso dice, no nos engañemos a nosotros mismos porque Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre, eso mismo, va a cosechar. Entonces tenemos que levantarnos, buscar la presencia de Dios y quitar todo aquello, renunciar a aquellas cosas, abandonar todas esas cosas, toda esa basura que no sirve para que haya transformación. Transformación. Amén. Transformación. Escúcheme, no busque el avivamiento como un fin. Escúcheme bien, no busque el avivamiento como un fin. El avivamiento en nosotros es el resultado de nuestra búsqueda y nuestro tiempo también con Dios. Es el resultado. Amén. Los efectos y los resultados es que vendrá una vida renovada. Él romperá toda obra del maligno en nosotros, amados. Habrán cambios, habrá bendición. Nos seguirán las bendiciones en nuestra vida. Se verá el resultado. ¿Se verá en dónde? ¿En los dones? No. En el fruto. En el fruto. Siempre estoy con eso, en el fruto. Dios va a traer reformas de salvación a mi vida, a muchos corazones, y no solamente al mío, al suyo, al de su familia, sino también a los que están alrededor de nosotros. Vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a ver que Dios hace maravillas. Pero tenemos que ser perseverantes. Perseverar. Perseverar hasta el fin. Amén. Espero que esta palabra que hoy he dado, esta enseñanza, haya sido plantada en su corazón, pero para que produzca fruto al 100%. Amén. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Amado Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú nos haces entender tu amor, tu misericordia, que aunque somos débiles, tú nos haces fuertes. Tú, Señor, nos levantas, nos sustentas, nos restauras. Gracias porque nos has dado un nuevo nombre. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Señor, sigue obrando en nosotros. Queremos alimentar, Señor, nuestro fuego, Señor, de la pasión y el amor hacia ti cada día, Señor, el amor genuino y verdadero que tú nos has llamado, Señor. Ayúdanos, levántanos, fortalécenos en ti, en el poder de tu fuerza. Invístenos, Señor, que seamos investidos cada día de tu presencia, investidos, Señor, de poder de lo alto, de tu llenura, de tu presencia. Queremos más de ti, menos de nosotros, Señor. Más de ti. Que menguemos nosotros para que tú crezcas, Señor. Y que, Padre, seas tú el alfarero, Señor, y nosotros seamos el barro. Te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu de Dios. Amén. Amén. Denle alabanzas al Señor. Amén. Santo Espíritu, prepara este lugar.